Los invito a quedarse hoy, a acompañarnos hoy en esta gran entrevista del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva de la provincia de San Luis. Tenemos un invitado de honor que nos va a hablar desde Córdoba en esta virtualidad. Justamente nos permite tener la posibilidad de compartir con personas de otros lugares. Hoy Eugenio Talbot Wright, militante por los derechos humanos, con una historia muy cercana al último golpe militar, cívico eclesiástico militar que sufrió la historia de nuestro país, y por otro lado forma parte del colectivo LGTBIQ+, y obviamente representa los derechos de estas personas. Le voy a dar la bienvenida a Eugenio. La entrevista del día de hoy es para conmemorar el 18 de marzo y el 24 de marzo, dos fechas muy importantes para los derechos humanos en nuestro país. Hola Euge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Me veo medio oscuro, pero bueno, es la iluminación que hay. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, un placer tenerte hoy acá, y te estaba justamente presentando como un militante de la vida y de muchas causas, vamos a decir. Pero quiero que me cuentes vos un poquito de tu historia. Sé que parte de tu familia también ha militado varias causas, tus tíos, abuelos, tu abuela, tu papá. Así que me gustaría que te presentes un poco vos. Bueno, cómo presentarme siempre es confuso y problemático porque prefiero presentarme lo más simple que hay, ¿no? Vos has contado un poco de mi historia. Bueno, mi historia sí está interpelado mucho por lo que sucedió durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Mi viejo, mis tíos fueron víctimas de terrorismo de Estado. Mi abuela fue una de las primeras viejas que salió a marchar allá por el 77, dando vueltas en la plaza a escondidas para buscar, para saber cuál había sido el destino de su hijo, que era mi viejo. Y bueno, esas fueron las primeras prácticas, creo que políticas, que yo tuve junto con la formación de mi vieja. Mi vieja y mi abuela, creo que las mujeres de mi familia marcaron muchísimo lo que fue, después mi lucha, ¿no? También vengo de una familia muy comprometida con la universidad. Mi tío abuelo fue uno de los que formaron parte de la reforma del 18 acá en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue pionera, ¿no?, en el país con lo que implicó la reforma, y siempre quedó pendiente, decía mi tío abuelo, la reforma que incluyera a los obreros. Y en eso también se dedicó mi abuela, la madre de mi papá desaparecido. Mi abuela trabajó muchísimo en la universidad para incluir dentro de las políticas a la clase obrera, para que pudieran ingresar a la universidad, que obviamente fue echada, ¿no? En la intervención del 75 en la universidad. Y bueno, tuvieron un nieto y mi vieja un hijo trans que se manifestó como trans desde muy, muy chico. Yo me manifesté cuando, no te podría decir una edad, ¿no? Yo me empecé a identificar con, a no encontrar los límites existentes entre la masculinidad y la feminidad, y empezar a transitar libremente por esos dos espacios que hoy considero que son dos espacios hegemónicos, que hay muchas formas de transitar las variables, no existe varón-mujer, ¿no? Pero bueno, en ese momento la hegemonía era leerse como varón o como mujer, y yo empecé a transitar esos lugares hasta encontrar el espacio más cómodo, que fue el de varón, a pesar de que el médico al nacer había dicho, bueno, tienen una nena. Y bueno, fue vivir las primeras épocas de dictadura como varón trans, que fue muy complejo. No existía ni siquiera la palabra varón trans, entonces era difícil ser entendido uno mismo y socialmente, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión que pasa es la torta, ¿no? La torta, la marimacho, esa era la palabra que nos definía a un grupo de personas que hoy podemos llamarnos varones trans, en esa época no, y luchar por esa identidad, aprender a trazar un camino y vivir lo que fue la violencia extrema de los 80 y los 90 que vivimos las personas trans.
Yo cuando caí en cana por primera vez fue a los 15 años, y bueno, mi vieja creyó que iba a perder un hijo y mi abuela de nuevo que iba a perder, ¿no? A otro integrante de la familia, y fue desesperación absoluta. Y así lo vivimos quienes estuvimos presentes en esa época, que quedamos pocos ya, sabemos que el promedio de vida también de los varones trans es entre 35 y 40 años, aquellos que hemos vivido esas épocas, porque esas épocas fueron muy duras para nosotros y nosotras. Cuando llega marzo, muchos nos preguntamos, y aprovechando que vos tenés justamente las historias en primera persona, ¿cómo todas esas historias que ocultó la dictadura, la censura, van saliendo a la luz y se van cerrando estas historias? De poder decir, bueno, a mi papá lo asesinaron en la ESMA, mi papá fue militante. ¿Cómo van reconstruyendo esta historia todos los familiares? Los familiares, a ver, nosotros creo que tenemos que acá marcar una división, ¿no? Y es la división que yo empecé a sentir. La historia siempre se escribe de una forma hegemónica, que es la historia de, en este caso, los desaparecidos cis, heterosexuales, padres, madres de familias que deseaban tener hijos, que tuvieron hijos, que sus hijos fueron arrancados y fueron apropiados. Una historia tristísima de la República Argentina, que a mí me tocó vivir en carne propia, y cómo hicimos y aprendimos muchos y muchas de nosotros a ser detectives, a empezar a conectarnos con los amigos, las amigas, con los compañeros de militancia que sobrevivieron, y poder reconstruir, ¿no? Una historia muy compleja y una historia muy dura de la República Argentina, saber qué es lo que pasaba en los campos de concentración, cuáles habían sido los últimos momentos, ¿no?, de los seres queridos, cómo habían muerto. Fue una búsqueda que nunca termina, porque siempre se siguen sabiendo algunas cosas nuevas, siempre te siguen aportando algo más que no sabías. Yo en esto tengo que agradecerle muchísimo a Graciela García, una compañera que cayó un día antes de que mi viejo en la ESMA, y pudo contarme cómo fue el último momento de vida de mi viejo. Ahora uno también empieza a entender que tiene otras responsabilidades, que es rescatar la memoria de aquellos que no están siendo contadas, de aquellos y aquellas Bueno, que no están siendo contadas. claro, justamente bajo la consigna de los 400 más que no se cuentan, ¿qué vivencias pudiste rescatar? ¿Qué podés contar de todos esos compañeros que nadie contó, que nadie rescató? Lo que yo te puedo contar son, hasta hace poco, las peores cosas, ¿no? Primero hubo un silencio espantoso por parte de todas las estructuras de las cuales formé parte también, incluidos los organismos de derechos humanos. Yo milité en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, milité en Hijos, y siempre fue una pelea o un reclamo hacia las organizaciones el que hiciéramos visibles a los compañeros gays, lesbianas, transexuales, travestis, que habíamos vivido dictaduras, y más aún aquellos que habían desaparecido, habían sido asesinados. Fue una pelea el que entendiesen que hubo un plan sistemático de exterminio hacia la población LGTB. Fue complicado el que se asumiera que fueron militantes políticos, ¿no? Porque teníamos esa imagen, el desaparecido debía ser una persona cis, heterosexual, que buscaba constituir una familia. Vivimos bajo esa lógica, ¿no? Y esa lógica no le fue ajena a los organismos. Más aún pensando que los organismos nacen gracias a una estructura familiar. Las madres salen a buscar a sus hijos, y nosotros y nosotras, quienes formamos parte del colectivo trans y travesti, rara vez tenemos relaciones con nuestras madres, sobre todo los de mi edad, ¿no? Era raro que una madre de un trans, un travesti, una trans, una travesti pudiese salir, ¿sí? Entonces quedamos expulsados, o si salían, imagínate lo que era con un cartel diciendo mi hija y la figura de una hija trans, ¿no? No existía poder formar ese núcleo de búsqueda. Y ese núcleo constituyó los organismos.
El núcleo familiar fue el núcleo de los organismos de derechos humanos. Y entonces sale familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, nace madres, nace hijos, nosotros no pudimos tener hijos, entonces quedamos por fuera de los organismos. Y hubo que luchar mucho para que los organismos volvieran a entender, volvieran a revisar, y aún muchos están revisando esa historia, lo que pasó con nosotros y nosotras, ¿no? ¿Cómo fue ese plan de exterminio? Después de ese plan de exterminio, indudablemente que abarcó toda la dictadura, continuaron varios edictos policiales. Vos bien decías que vos también estuviste preso, sufriste violencia por parte del sistema de seguridad. ¿Cómo lo ves actualmente? Y bueno, ¿cómo se vivió en ese tiempo, no? Y en ese tiempo, cuando asume Raúl Alfonsín, fue como por fin había terminado una de las dictaduras más grandes, ¿no? Y más sangrientas que tuvo la República Argentina, y sinceramente se vivía con mucha alegría, pero con mucho temor por parte de muchas familias de que volviese a haber un golpe de Estado. De hecho, nos acordamos de lo que fue la Semana Santa, cuando hubo el levantamiento de los Carapintadas y todo eso, se vivía con mucho temor que hubiese de nuevo una dictadura militar, ¿no? De ahí un poco, voy a desviar tu pregunta, de ahí un poco que muchas familias se negaran cuando se formó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, una comisión que tenía a cargo el poder relevar la cantidad de desaparecidos de la Argentina en el 83, el primer año de democracia. Muchas personas no se acercaran a denunciar que tenían familiares desaparecidos porque consideraban que si volvió a haber un golpe de Estado, estaba la prueba documental de que habían denunciado a los milicos y que iban a ser desaparecidos de nuevo, ¿no? Es por eso que la CONADEP logra tomar 9.000 casos en aquellas épocas, y sabemos que hoy estamos cercanos a los 30.000, ¿no? Sí. Quizás sean 30.050, 30.249 o 99.000, no sé, ¿no? 29.000, perdón, y pico. Sabemos que el 30.000 es simbólico, ¿no? Bueno, la democracia la vivimos con esta cuestión de que íbamos a volver a vivir la democracia. Y de repente la democracia llegó para las personas cis, pero para las personas trans, la misma práctica que se ejercía en dictadura se ejerció durante los años 80 y durante los años 90. La persecución fue exactamente igual, la viví en carne propia. La primera vez que yo caí preso, caí junto con casi 20 compañeras, que me salvaron la vida las compañeras, porque después que sufrimos todo tipo de vejaciones, golpes, torturas, las peores que se puedan imaginar, a mí me tocaba ir, no íbamos a la cárcel, nos quedábamos en la comisaría, ir a la zona de detención de mujeres. A mí me tocaba ir con las mujeres. Y a las compañeras trans, ir a la zona de hombres. Y las compañeras trans eran como 20, y yo iba solo a la parte de mujeres. El ir solo implicaba que a la noche seguro me iban a violar de nuevo, y golpes y cosas. Y las compañeras se hicieron dar una paliza de vuelta, reclamando que yo no me quedara en la zona de mujeres, sino que me quedara con ellas. Y al final, bueno, lograron que yo me quedara con ellas. Así que fue como la primera vez que sentí que no solamente me habían salvado la vida, sino esta concepción de familia que rescato tanto de el concepto de travesti no trans. El concepto de travesti ronda mucho en la historia de la familia y la solidaridad, que perdimos aquellos que nos denominamos trans muchas veces. Y aquellas travestis que alguna vez me salvaron la vida y que se hicieron dar una paliza para que yo estuviese con ellas, hoy ya no está viva ninguna. De las 20 no está viva ninguna. Entonces, hay un compromiso de rescatar la memoria en todos los sentidos, ¿no? De poder expresar lo que hablábamos cada vez que caíamos presos y presas, qué es lo que nos contábamos. Y mucho de lo que yo pude recopilar sobre la dictadura fue dentro de las comisarías, cuando estábamos presos y presas, y podíamos contarnos cosas, ¿no? Esos momentos de reflexión que eran durísimos, en donde hablábamos de todo un poco, pero sobre todo de lo que nos hacía falta vivir como seres humanos, de lo que aún nos negaba la democracia y que de muchas maneras teníamos naturalizado. Juan, Por ser...
por ser Estaba trans, pensando justo teníamos que en eso pasar. que decías, claro. Sí, Cuán importante es ponerle palabras para que haya memoria, memoria colectiva, memoria individual. Estaba justamente pensando, mientras que vos hablabas, qué importante que es eso, de poder compartir las vivencias para que no se pierdan y para que no se repitan. claro, exactamente. Así que eso fue lo que yo te puedo decir de lo que vivimos en la democracia. En la democracia vivimos, la democracia no llegó para la población trans y no llegó, ni siquiera aún llegó la democracia para las personas trans. Lo que tenemos, los logros que son importantísimos, son logros que han sido gracias a las personas trans y travestis. Todos los logros de la comunidad LGTB han sido gracias a las personas trans y travestis, y no quiero pecar de soberbio con esto. Cuando tuvimos que No, poner el no. cuerpo, lo pusimos nosotros y nosotras, sobre todo las compañeras. Las compañeras fueron las que salieron a luchar por el matrimonio igualitario, que ni siquiera nos convenía a nosotros y nosotras, porque en aquellos años, si yo me quería casar, me iban a llamar, bueno, pase señora Susana, me iban a decir a mí. No me iban a decir a Eugenio, porque no existía la ley de identidad de género. Entonces nos violentaba a las personas trans y travestis. Pero sin embargo salimos a militarla, entendiendo que era el primer paso en la conquista de derechos de un colectivo que el colectivo aún fue muy duro con nosotros y nosotras. Los boliches gays no nos dejaban entrar a las personas trans, por ejemplo. Las personas gays, lesbianas, nos solían mirar como personas, bichos raros, a las personas trans y travestis, ¿no? En aquellos años. Después empezó a haber una conciencia colectiva, afortunadamente, en esto de ver que éramos nosotras y nosotros los que poníamos el cuerpo a la hora de las luchas. Y lo pusimos en el matrimonio igualitario, y lo pusimos en la ley de identidad de género, y nos llegó lo que siempre decimos con una amiga, una carta de ciudadanía vacía. Fue un papel simbólicamente es muy importante, pero en los hechos concretos no nos otorgaba nada de lo que tiene una persona cis. Ni trabajo, ni acceso a la salud, ni a la vivienda, ni a nada. Sí, hay algunas cosas conquistadas, pero quedan muchas por conquistar, pero quería rescatar algunas cuestiones que dijiste, que bueno, muchas de tus compañeras que te ayudaron en su momento hoy no están vivas. Algunas veces vos declaraste que sos la persona, el varón trans más longevo de Córdoba, vivo, y esto también el promedio de edad ronda los 40 años. Obviamente que tiene que ver con un sistema laboral, de salud, social, y un montón de cuestiones que hacen a los derechos humanos. ¿Cómo crees que esto se va reformando poco a poco, paulatinamente? Obviamente que reivindicando su lucha y poniendo sus corporalidades. Y esto sin la mano del Estado es imposible, ¿no? La lucha sin que el Estado nos tienda una mano no sería muy complejo, sería muy compleja y muy larga. De hecho, ha sido muy larga. Pero por primera vez el Estado, en los gobiernos kirchneristas, en los gobiernos populares, ha comenzado a abrir puertas, pero esas puertas obviamente han sido el reclamo histórico de nuestra población. No han sido puertas que se hayan abierto por una decisión de un solo gobierno, sino por una decisión de un gobierno que escuchó un reclamo histórico. La ley de identidad de género evidentemente fue muy importante, pero no nos garantizaba el pleno acceso a los derechos básicos. Hoy, gracias a un decreto presidencial, o sea, vemos que todavía cómo estamos luchándola, ¿no? Un decreto presidencial reconoce que hay una deuda de parte del Estado con nuestra realidad económica y implementa el cupo laboral, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos luchando por aumentar cada día más esos derechos, que son los derechos de todas y de todos, y que repercuten en todas y todos, ¿no? Y no queremos confrontar con la sociedad que empiezan a decir, bueno, para tener trabajo ahora me tengo que poner tetas, o vemos esas cuestiones, ¿no? Sino decir que, bueno, que en una sociedad más justa se debe reconocer los grupos que han sido violentados, por una política de Estado y que el Estado debe reparar, ¿no? Si nosotros fuimos perseguidos y perseguidas
hasta prácticamente el 2015 por los edictos policiales y los códigos contravencionales, el Estado es responsable por la situación que vivimos. Entonces no se nos puede pedir a nosotros que salgamos a buscar trabajo como cualquier persona, porque hay una deuda. No pudimos terminar la escuela, no pudimos tener familia, no pudimos desarrollarnos como seres humanos plenos, tuvimos que vivir en la marginalidad. La prostitución fue la única salida laboral que existió, si lo consideras trabajo, eso también es una discusión larga, pero bueno, el Estado debe reparar eso y reparar muchas otras historias, entre ellas la memoria de este colectivo que fue víctima de dictaduras y de democracia. Bajo el paradigma médico hegemónico hay una intervención de las corporalidades trans muy marcadas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste primero? ¿Y cómo lo ves hoy tras, bueno, decíamos, el cierto reconocimiento a través de la ley de identidad de género, el acceso a la salud pública? Mira, yo creo que la ley de identidad de género, si bien nos abrió muchísimas puertas y es una ley de vanguardia en cuanto a cómo se trata la transexualidad, ¿no? Y las decisiones, cómo no hace falta la intervención que siempre fue patologizadora de médicos o psicólogos para permitirnos expresarnos como trans. Sí creo que la ley de identidad de género tiene una mirada muy binaria de lo que es ser trans, ¿no? Y eso se nota mucho en el artículo 11 de la ley, en donde habla que las personas trans deben tener derecho al acceso integral a la salud, punto y coma, a tratamientos endocrinológicos, cirugía, como mastectomía, como, bueno, enlista todas las cirugías que existen, y eso da a entender, de alguna forma u otra, que el ser trans está de la mano o va de la mano con las cuestiones médicas. Que si no te inyectas hormonas, que si no te hiciste una mastectomía, que si no hiciste tal o cual cosa, no sos una persona trans. Yo viví esa época. Yo viví la época en donde no nos concebíamos como trans, si no nos inyectábamos testosterona, si no nos fajábamos los pechos para que no se nos notaran nada, ¿no? Más adelante vino la oportunidad de hacerse mastectomías. Me parece bárbaro quienes eligen realizarse estas intervenciones. Ahora, también hay un grupo que debe tener el derecho a decidir ser quienes quieren ser con el cuerpo que quieren tener, ¿no? Y eso está siendo, de alguna manera, una lucha de otro colectivo, ¿no? Que me parece muy interesante y que debemos acompañar. Varones trans que disfrutan de sus mamas, de sus tetas con alegría y con el cuerpo que desean, o no tienen la necesidad de inyectarse testosterona y se definen como varones trans, y a mí me parece estupendo, me parece bárbaro, y felicito eso, ¿no? Así como felicito a aquellos que necesitan hormonas y necesitan realizarse una mastectomía. Pero creo que debemos sacar un poco esa intervención necesaria de lo médico para adecuar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no hay que adecuarlos, lo que hay que adecuar es la mirada social hacia nosotros y nosotras. Esa historia de que habitamos el cuerpo equivocado debe ya acabar, ¿no? Siempre cito a un sociólogo trans español, catalán, y me veo muy identificado porque yo nunca me hice una mastectomía, yo tengo pechos. Cuando voy al río, cuando voy a la playa y me saco la remera, sí siento la mirada del otro sobre mi cuerpo, ¿no? Y entonces vos decís, ¿en dónde está la cuestión del malestar? ¿Yo me llevo mal con mis tetas o es el otro el que se lleva mal con mis tetas? Y es el otro, y es la otra, la que te mira, la que te hace sentir que estás habitando un lugar equivocado y en definitiva un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, nosotros y nosotras somos las que debemos y los que debemos entender que la relación con nuestro cuerpo debe ser única, propia y de cada uno, no responder a las necesidades de los otros y las otras, ¿no? Eso es lo que yo le Sin puedo duda. transmitir a los jóvenes y decirle que felicito todas sus decisiones siempre que nazcan desde
lo interno, desde la necesidad de uno mismo de expresarse y no cumplan estereotipos, ¿no? Sí, sin duda. ¿Sentís como un acto de militancia personal, individual y también colectiva esto de romper con la hegemonía de los cuerpos, romper con la binaridad y justamente contemplar que las personas son personas más allá de su sexualidad, obviamente? Sí, de hecho, sí. Mirá cómo han ido cambiando los tiempos. Nunca se hubiese pensado, por ejemplo, que una mujer trans saldría con una mujer cis o que una mujer trans saldría con otra mujer trans. En la década de los 80 y los 90, que fue la época en donde yo fui joven y tenía como más ímpetu y deseos de aportar cosas, ¿no? Desde mi juventud hacia la población trans y travesti, ni jamás hubiese imaginado que un varón trans, ¿no? Saliese con otro varón trans o con un varón cis. Bueno, hoy aprendimos... La posibilidad de gestar. Claro, exactamente. Hoy aprendimos que la sexualidad y la identidad de género no van acompañadas, no van de la mano, y que incluso nos hemos atrevido, ¿no? a gestar. Nos hemos atrevido en el término de que, a ver, si hay una identidad revolucionaria, es la identidad trans y travesti. Nosotros y nosotras rompemos con las normas. Nosotros y nosotras, aunque seamos fachos de derecha, ¿no? Porque el ser trans no quiere decir que tengas una posición política determinada, sí o sí, nuestros cuerpos pasan a ser revolucionarios y rompen la hegemonía mujer, varón, cis, y la van rompiendo cada vez más. Y me alegra ver muchísimo que se rompe tanto a que hasta la estructura de la familia queda expuesta como una estructura hegemónica. Y hoy, una madre, ¿no? trans puede aportar un espermatozoide para que un varón trans aporte un óvulo, se quede embarazado, ¿no? y tenga un bebé. Y vos decís, bueno, viene la semana de la lactancia. Miles de veces me han llamado, o yo me he metido en los grupos de la semana de la lactancia. La mujer lactante, la mujer que no sé qué, la mujer. Decimos, no, los varones también. Podemos dar de mamar, también podemos tener hijos. ¿Cómo? No. Yo no me acostumbro a ese lenguaje. Yo soy de otra época, no me acostumbro a decir. Vos decís, no es una cuestión de época, es una cuestión de derechos. Mi abuela tenía 40 y pico y murió casi a los 80, y no fue una cuestión de edad la que le hizo salir a la calle y luchar por los derechos de los otros. Sin embargo, se escudan en salir a luchar por los derechos de nosotros y de nosotras por una cuestión de edad. Y somos nosotros y nosotras las que tenemos que salir a luchar por nuestros derechos. Y nuestros derechos no son comprendidos como un derecho social de todos y todas, sino que nuestros derechos son de nosotros, de la comunidad trans y travesti, para la comunidad trans y travesti, ¿no? Bueno, eso es lo de hecho, la figura de persona gestante tomó mucha fuerza en la esfera pública recién con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de decir, bueno, no solo la corporalidad femenina, la mujer se embaraza, sino también las personas trans. Sí, entonces, y fue también una lucha dentro del movimiento, ¿no? Empezar a decir, no somos cuerpos gestantes, no somos una cosa, una bolsa, ¿no? Con un útero. Somos un grupo poblacional que tiene un nombre. Ese nombre es varones trans y personas no binarias. Entonces, las mujeres, cis, los varones trans y las personas no binarias son quienes podemos gestar. No somos cuerpos gestantes. Tenemos nombre y el nombrarnos implica una posición política e implica decir, estas personas existen, estas personas tienen un nombre, tienen una historia detrás y tienen una corporalidad, tienen una necesidad, ¿no? La necesidad de acceder a derechos. Derechos como el poder planificar una familia o poder interrumpir un embarazo cuando ese embarazo es no deseado, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda. Pensaba en aprovechar tus vivencias, tu historia. Contame cuáles eran las fuentes de información a las que podías acceder en su momento, si tenías alguna duda, alguna consulta, justamente pensando en
¿cuánto se está pidiendo que haya ESI en las escuelas, que haya una ESI realmente, como lo dice el nombre, educación sexual integral, que haya salud pública para todos, todas y todes? Contame cómo fueron tus experiencias de acercarte a información certera, verdadera, y cómo lo ves ahora. Bueno, primero yo tuve la suerte de tener a mi abuela y a mi vieja al lado, que no les fue fácil para nada vivir mi expresión identitaria, pero que sí no me soltaron nunca la mano y me ayudaron. Mi vieja fue médica, así que también entendió, y lo entendió de muchas maneras, porque en una época en donde sí o sí la transexualidad se entendía como una patología médica, mi vieja tuvo la grandeza de no plegarse a esa mirada y siempre insistir que mi cuerpo y mi expresión no debían ser definidas por los manuales médicos, ¿no? Que no era necesario inyectarse cosas o operarse, ¿no? Sin embargo, yo, en un mundo absolutamente binario como es este, pero más en aquellas épocas, en los años fines de los 70, principios de los 80, bueno, yo tenía el pelo corto, pero a los 11 años, recuerdo a los 11 años, el pelo me empezó a crecer como muy rápido y enseguida era leído como una mujer, ¿no? En la calle, en los ámbitos sociales, enseguida. Entonces me empezaba a desesperar. A empezar a echarme el pelo yo solo y hacerme desastres, hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo tenía una tía abuela, que hoy tendría, no sé, como 140 años, que se llamaba Coca, pero era un varón trans. Y era un varón trans porque tomaba hormonas, tenía bigotes, barba, pero como lo trans no existía en la palabra, no existía también una definición grupal de lo que es ser trans. Mi tía Coca era trans, pero adentro de mi casa se llamaba Coca, ¿sí? Y usaba boxer, y estaba todo bien con la tía Coca, y yo entendía que había algo similar entre la tía Coca y yo, pero no entendía muy bien qué. Y a esa edad, recuerdo un hecho como muy marcado, yo iba por la calle, 11 años, y me tocan. Un tipo se acerca y me toca los pechos. No, en ese momento no fue lo que más me impresionó que me tocara, sino dónde me tocó. Era como que me había sentido doblemente vulnerado porque me había tocado encima algo que me identificaba como una mujer, ¿no? Como una niña en ese caso. Y ahí nomás les traté de sacar información a mi tía Coca y supe de la testosterona inyectable. Fui a la farmacia, la compré, me la inyecté y a los 3, 4 meses ya tenía barba, un poco de barba, pelo en el cuerpo. Una vez mi vieja me ve saliendo de la ducha, yo medio camuflándome y veía que tenía pelo. Dijo, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, le revelé la verdad. Y bueno, decidieron que me iban a acompañar en eso y que íbamos a contactar a médicos. Y contactamos médicos de otros países. Existió una universidad en Baltimore que trataba, ¿no?, a personas intersexuales. Yo no soy intersexual, pero el tratamiento era el mismo. Y se conectaron con ellos y me hicieron los tratamientos. Por eso también me duele oír cuando se dice que todo esto es nuevo y que estamos aprendiendo sobre la marcha. No, todo esto parece ser nuevo. Yo soy la imagen de que todo esto no es nuevo, ¿no? Que desde los años 40 No, se obviamente que no es claro, nuevo para aquel que se sienta, que estudia, que investiga. También hay una responsabilidad profesional detrás de eso. exactamente, y hay muchos profesionales que dicen, y bueno, cuando se decretó la ley de identidad, cuando se sancionó la ley de identidad de género, yo me acuerdo aquí en Córdoba, una médica, que por cuestiones legales no voy a nombrar, pero que fue asignada como quien iba a realizar los tratamientos hormonales a las personas trans, salió diciendo en los medios que estaba muy orgullosa y que iba a aprender, ¿no? No, nosotros no necesitamos personas que tengan que aprender con nosotros y nosotras. Esa persona debió haber aprendido para asumir ese cargo, antes, ¿no? Y bueno, aún Sí. está aprendiendo, desgraciadamente aún está aprendiendo esa persona, ¿no? Que nos llegan, o a mí me llegan consultas y yo digo, bueno,
les paso los teléfonos de los médicos de Chile, que después me pasaron a atender a mí, y que llevan desde la década del 70 trabajando con personas trans, y ya tienen en claro muchas cosas, ¿no? Bueno, esta historia que les venden a los pibes, les hacen unas mastectomías que los dejan con muchas cicatrices, y dicen, bueno, estamos aprendiendo a hacer esto. No se está aprendiendo. Acá, detrás de esto, hay una política que tiene que ver con la falta de compromiso con la población trans y travesti, también una equivocación de los grupos de militancia. Nosotros, no te lo quiero hacer muy larga, pero nosotros, cuando éramos ilegales, sí teníamos que recurrir a médicos en forma clandestina que nos atendieran en forma secreta, porque no podíamos ir a un hospital, porque entrabas al hospital y te llevaban en cana, porque no, las personas travestis y trans no podíamos transitar por la vía pública. Entonces recurríamos a estos médicos amigables, que podríamos decirle ahora. Y ahora se formaron los consultorios amigables, que me parecen una aberración. Estos consultorios amigables hacen primero que nuestras necesidades sean leídas en forma reducida. ¿Qué hay en los consultorios amigables? Una endocrinóloga, un endocrinólogo y un cirujano plástico. Nosotros necesitamos de todas las especialidades para poder tener acceso a la salud y poder decidir con qué médico me atiendo, con qué médica me atiendo. Entonces estos consultorios han formado como guetos, estos consultorios de hoy, amigables, han formado como guetos que nos sacan del sistema de salud y nos llevan a un sistema, ¿no?, de personas trans. ¿Cuán importante sería que en la sala de espera de un ginecólogo o una ginecóloga estuviéramos los varones sentados, hablando con las mujeres cis sobre los embarazos, sobre los controles, sobre el aborto, y entonces podríamos de esa manera ampliar nuestro panorama y dejar de ser desconocidos para la sociedad, ¿no? Qué importante en el consultorio de un proctólogo que hubiese mujeres trans hablando con varones cis sobre lo que fuese, sobre nuestras vidas, y no aislarlos en estos consultorios amigables, que de amigables no tienen nada, ¿no? Y que encima tenemos que enfermarnos un día determinado, de una semana determinada, porque otros días no se atienden. Entonces, vuelvo a recuperar. La salud y la manera de vivir y convivir con nuestro cuerpo es todo un trabajo que no solamente tiene que ver con nosotros y nosotras, tiene que ver con el entorno, ¿no? Y mi referencialidad, afortunadamente, estuvo en mi vieja y en mi tía, ¿no? Y yo no conocí otro varón trans hasta la década del 90. Y nos conocíamos porque nos dábamos cuenta que éramos trans, pero nadie se quería identificar como trans, ¿no? Fue como una historia como bastante en soledad en mi caso, sabía que uno u otro que existían por ahí, pero no nos veíamos, ¿no? La historia o los lazos se daban entre la población trans de mujeres. Sí. ¿Cuándo crees que, a mi parecer, esto es una opinión muy personal, el cambio real es social y es cultural, digamos, cuando se haga este cambio o esta revolución social, recién van a empezar a equipararse los derechos? ¿Cuándo crees que va a ser posible este cambio y cuánto trabajo crees que falta para que sea posible? Y este cambio va a ser posible cuando primero el Estado reconozca la responsabilidad en todos los aspectos que tiene con la población trans y travesti. Porque es el Estado el que tiene que reparar. Es el Estado el que hizo que nosotros termináramos en esta situación. Y de vuelta, contarle a las personas que nos están oyendo que hasta antes de la ley de identidad de género existían edictos policiales y códigos contravencionales ejercidos por las policías provinciales que impedían que las personas trans y travestis pudieran transitar la vía pública. O sea que éramos delincuentes y pagábamos nuestra identidad con cárcel. Eso implicaba salir del sistema absolutamente, ¿sí? Del sistema de trabajo, de educación, de salud. Entonces, cuando el Estado se haga cargo de que tiene esa responsabilidad de habernos sacado del sistema, ¿no?, e implementar políticas de inclusión a este sistema,
va a ser verdaderamente el tiempo en donde vamos a poder conquistar esta Carta de Derechos de Ciudadanos que todavía no hemos conquistado. Estamos como empezando. Pero bueno, el 24 de marzo también te invita a reflexionar algo muy potente, que es la memoria, otra de los derechos que se nos han sacado, ¿no? Entonces, este 24 también pensamos que dentro de nuestros derechos es poder nombrar y visibilizar a quienes han sido secuestrados, desaparecidos, desaparecidas de la población LGTB y que no han sido reconocidos por nadie. La memoria cuenta solo los desaparecidos y desaparecidas de la población cis. Parte de nuestros derechos es recuperar la historia, ¿no? El acceso real a la salud, el acceso real a la educación, el terminar con la figura binaria. Entonces vemos a la conductora de televisión o a la actriz trans que tiene un cuerpo que cumple con los esquemas de femineidad social, ¿no? Y que eso no necesariamente no, debemos romper con esa estructura. Debemos romper con esa estructura las personas trans y las personas cis, ¿no? Sí. Y decir, bueno, no, basta de esta imposición de los estereotipos y los estereotipos que recaen sobre todas las identidades. Y poder mostrarnos y mostrarnos con los cuerpos diversos que existen, con las formas diversas, y sobre todo las personas trans, que esa diversidad no cause un horror y que ese horror social no sea fomentado o no sea estimulado para acabar con ese horror social con el asesinato de las compañeras y los compañeros. Porque seguimos viviendo un tiempo de genocidio, porque vemos constantemente crímenes de odio, y estos crímenes de odio no salen de la nada, salen de los discursos hegemónicos en los medios de comunicación, de los chistes en los medios de comunicación. Cuando le pegaron a Zulma Lobato, lo primero que salió es un meme de Aemo mostrándola toda golpeada como un chiste, ¿no? Nosotros no somos un chiste, nuestros dolores no son un chiste, nuestras muertes no son un chiste, ¿no? Y bueno, conquistar estos espacios y que nos acompañe la conciencia social y la conciencia del Estado es importantísimo. Recién mencionaste justamente a la educación, a la salud, bueno, la policía, son todos instituciones de poder y de control, como diría Foucault, aquellas instituciones que normalizan justamente y que reproducen el discurso hegemónico. ¿Cómo transitaste la inserción en estos espacios que lamentablemente no son amigables para nada? Y bueno, ¿cómo vivís hoy la vida de universitario en la educación pública? ¿Cómo lo viviste de niño en la escuela? En la escuela fue todo un problema, y aunque no creas, mi secundario no fue tan espantoso, porque yo iba a un secundario de monjas, que íbamos varones y mujeres, una escuela mixta, en donde las monjas eran tercermundistas, eran monjas que habían tenido vínculos con mi familia, y las que me permitieron expresar mi identidad de género. Te estoy hablando que yo me egresé del secundario en el año 90, sin que nadie supiera que en realidad en mi partida de nacimiento decía sexo femenino. Fue un logro muy particular y muy especial, que parece raro salido del esquema católico, absolutamente, ¿no? Creo que no se podía. Bueno, pero ahí también la Iglesia, siendo otra institución de poder, también puede respetar los derechos humanos, también puede ser contemplativa justamente de las diversas realidades que hay en el mundo, como personas hay en el mundo, ¿no? Claro. De todos modos, vivía en secreto, ¿no? Diciendo, bueno, yo soy esto, ¿no? Después, en la universidad, lo primero que hice fue anotarme, me anoté medicina, una locura era, y obviamente me echan y me hacen una causa por falsificación de identidad que se levantó a los 3 segundos con las abogadas de derechos humanos. Pero yo quiero aclarar, hasta esos momentos, yo tuve un privilegio, ¿no? Que era tener una familia por detrás, que me acompañaba, que no lo tuvieron todas las compañeras y los compañeros. No es la realidad de las personas trans y travestis. Y bueno, y entrar a la universidad, no pude entrar a la universidad, era imposible entrar, no se podía.
y bueno, me tuve que ir a otro país, justo cobré una plata por indemnización por ser familiar desaparecido, que me permitió ir a otro país a estudiar. Volví, ese título no valía acá, tuve que volver a insertarme en la universidad, ya bajo la ley de identidad de género, y hasta ahora sigo estudiando, y te puedo decir que la universidad no es un lugar para nada amigable con nosotros, nosotras, para nada. Sigue siendo un lugar en donde sufrimos la estigmatización, sufrimos una lectura académica sobre nuestras vidas, se nos estrujan en nuestras humanidades porque somos motivo de tesis, de doctorados, de postdoctorados, tenemos que dar cuenta de cuántas veces nos violaron, de qué nos pasó, de qué no nos pasó, de por qué sí, por qué no, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, para que nunca cambie nada, ¿no? Entonces, seguimos diciendo que esos lugares son extractivistas y no nos acompañan en nuestras realidades. Existen, en todas las unidades académicas existen comisiones de género. Ahora, ¿cuántas de esas comisiones, te hablo de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una travesti o un trans dentro de su comisión? Ninguna. Existe el programa universitario, que integra todos los claustros, de eliminación de la violencia por identidad de género. Y no hay ninguna persona cis, no hay ninguna persona trans, todas personas cis. Entonces, eso es violencia. Eso hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? De que no entienden que nosotros, si no tenemos trabajo, y nosotras, si no tenemos trabajo, no podemos estudiar, por más que haya una ley que diga que podemos habitar la universidad. Y la universidad es parte del Estado, y el Estado es responsable de que no tengamos laburo. Entonces, debe haber una política de reparación de esta situación atroz que vivimos por lo general las personas trans y travestis. Y viene un discurso muy facho, muy fascista, de que te dicen, pero yo conozco a una persona trans que es doctora. Yo conozco a una persona trans que es... Sí, bueno, genial. ¿El cuánto por ciento es? ¿Y qué es lo que sucedió por lo general con esa persona? Y que vivió como cis hasta que terminó la universidad y pudo hacer su doctorado luego, ¿no? Cuando manifestó su identidad. Entonces no nos comamos cualquier historia. Y tampoco es como yo tengo un amigo judío, yo conozco a una persona trans que es doctora. No, no es la realidad de esta población. ¿Sí? Es un discurso facho, es un discurso meritocrático, que desconoce la realidad social de este país y la realidad del colectivo trans y travesti. Bueno, Euge, decime. Te iba a decir que ese fue mi paso por la universidad, y afortunadamente hoy el Estado me abrió una puerta para poder laburar, ¿no? Y eso también lo quiero reconocer. El Estado me abrió una puerta por primera vez en mis 48 años, mañana cumplo 48, tengo un trabajo con un sueldo, un trabajo que sé que va a durar, ¿no? Por primera vez en la vida. Y lo importante que es eso, y que eso lo deseo para todos mis compañeros y compañeras. Lo deseo para todos, no para un 1%, para un 2%, lo deseo para todos y para todas, los compañeros y compañeras de esta población. Y yo creo que esta es una lucha que no es solamente del colectivo trans, sino es de todos y de todas, una lucha por la adquisición de derechos y por vivir en un país más justo. Euge, un placer haber compartido con vos. Quiero rescatar justamente esto que decís, de que se hace entre todos y que es para todos, para todas y para todos, digamos. Son derechos, somos todos y todas personas, y debemos equiparar eso que tantos años se les ha quitado. Te agradezco mucho por ponerle palabras, por tener ganas de compartir tus vivencias y tu historia personal, porque obviamente la entrevista fue abierta a todo el público, pero bueno, fuiste el protagonista de esta historia del día de hoy. Y bueno, espero que la gente la haya disfrutado tanto como yo, y nuevamente agradecerle al Programa de Salud Sexual y Reproductiva por este espacio, y a Paula Sosa, que nos hace la parte técnica y nos retransmite para el resto de las redes sociales. Un beso enorme a todos y todas, y muchas gracias. Gracias, Euge. Nos vemos la próxima, y justo le hemos pegado tu cumpleaños, así que habrá que festejar. Sí, bienvenida sea la cerveza. Adiós. Chao.